Y lo prometido, tener una comunicación telefónica con el licenciado Daniel Arroyo. Él ha sido viceministro de Desarrollo Social de la Nación, también ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y actualmente integra los cuadros técnicos del Frente Renovador, es decir, del frente que conduce Sergio Massa. Él es, como se ha dicho, un experto en temas de pobreza, y por supuesto queremos consultarle sobre este tema después de las cifras que ha dado el INDEC la semana pasada y que marcan un incremento en los últimos meses de este flagelo. Licenciado Daniel Arroyo, muy buenas noches. Desde Catamarca, Marcelo Gallo lo saluda. Buenas noches y un gran gusto. La pregunta en principio vendría después de esta reflexión. Los índices de pobreza con el que se fue del gobierno Eduardo Duhalde después de la crisis del 2001 eran muy altos, superiores al 50%, después hay una baja pronunciada y luego una estabilización o quizás un leve incremento hasta diciembre del 2015, donde algunos estudios, como el de la Universidad Católica Argentina, marca un 29% y un incremento posterior en los próximos meses. ¿Coincide usted con esta suerte de dibujo bastante esquemático de los vaivenes de los índices de pobreza en la Argentina? Sí, absolutamente. Está claro que en los últimos 4 años del gobierno anterior empeoró la situación, solo se creó empleo estatal y aumentó la pobreza. Uno podría decir que el actual gobierno tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, pero le metió un ajuste encima y le llevó a 41 grados la temperatura. En estos 10 meses pasaron 3 cosas. Por un lado, la inflación, muy fuerte en alimentos y en transporte. Por el segundo lugar, el parate de la construcción y el textil, que es el parate de las changas. Nuestro país es un país donde el que tiene un plan social además hace changas, donde el remisero además hace otra cosita el fin de semana. Cuando se paran las changas aumenta la pobreza. Y en tercer lugar, los despidos. Y lo que ha pasado en este tiempo es que hay más gente en los comedores escolares y más gente en los comedores comunitarios. Está claro que el gobierno actual no inventó la pobreza, pero la aumentó de manera importante. Cuando se habla de pobreza estructural, es decir, esa pobreza que es muy difícil de ser removida con políticas activas, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? ¿Qué piso hay que perforar allí? Yo creo que nosotros tenemos un 25% de pobreza estructural. Esto quiere decir alguien que es pobre porque no tiene lo mínimo, porque no tiene piso de material, porque no tiene los servicios básicos, que además no está entrando al mundo del trabajo, tiene planes sociales pero no está entrando al mundo del trabajo, y más grave que eso, que es una pobreza estructural porque es una pobreza intergeneracional. Alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Eso yo diría que es el 25% de la población argentina. La diferencia, para llegar al 32%, tiene que ver con los que podríamos llamar los nuevos pobres, la gente que ha ido perdiendo changas, que se fue cayendo, que la estaba peleando como podía y que ha perdido ingresos. Ese sector, el sector que uno podría llamar nuevos pobres, es el que en principio más fácil debería recuperarse si efectivamente hay políticas orientadas al mercado interno y a mover sobre todo la construcción y el textil. El lado otro, el 25% de pobreza estructural, requiere de políticas muy fuertes, educativas, de vivienda, de crédito, de acompañamiento, que hasta acá no se están produciendo en Argentina. Así como usted definió algunas, digamos, de las medidas que tomó o las consecuencias de las medidas del último gobierno que han generado estos 3 o 4 puntos de nuevos pobres, puntos porcentuales de nuevos pobres, si usted tuviera que definir en pocas palabras o esquemáticamente algunas medidas para empezar a revertir esta tendencia de incremento de la pobreza, ¿qué medidas serían esas? Yo creo que hay que hacer 2 cosas ya. La primera es decretar la emergencia alimentaria, porque hay más gente en los comedores y las personas que están yendo a los comedores hoy están comiendo menos carne, consumen menos leche y más harina, se está comiendo mal. No solo hay más gente, sino que se está comiendo mal. Yo creo que hay que decretar la emergencia alimentaria y volcar mucho dinero para mejorar la situación en los comedores escolares y en los comedores comunitarios. Si alguien come mal, todo se complica, con lo cual eso es lo básico. Y lo segundo, me parece que hay que hacer mucha obra pública de pequeña escala, mucha obra pública del estilo vereda, cordón cuneta,
núcleos húmedos, vivienda social, que tenga mucha mano de obra intensiva, que le dé trabajo a un pibe que no tiene secundaria completa. Esas dos medidas hay que hacerlas urgentes y creo que empezarían a marcar una pauta, por lo menos una base a la crisis y al problema social que tenemos. Después hay que encarar medidas más estructurales, más de mediano plazo. Pero esas dos medidas yo diría que serían urgentes y habría que hacerlas cuanto antes. Ahora, lo que da la impresión es que hay una resistencia a debatir una, digamos, una reforma tributaria de fondo, ¿no? Una reforma tributaria progresiva que, por ejemplo, digamos, apueste a cobrar impuestos a los que más tienen, quizás incluso hasta resintiendo la presión impositiva hacia el resto de la sociedad, pero apuntando a los sectores privilegiados. Este es un debate del cual no se está hablando demasiado en los últimos años y mucho menos desde diciembre para esta parte, ¿no? No, yo creo que es muy claro que tenemos una cuestión tributaria absolutamente regresiva. Además, lo que está pasando hoy objetivamente es que hay una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Yo creo que acá la cuenta es simple: si hay más pobreza en nuestro país y el Estado gasta lo mismo, quiere decir que está sacando de abajo y poniendo arriba, está quitando a los que menos tienen y dando a los que más tienen. Y además de hacer una reforma tributaria, yo creo que hay que meterse también de manera urgente con la cuestión financiera, con el sistema de crédito. Hoy, el que tiene trabajo formal, el que está en mejor situación y tiene una tarjeta de crédito, cuando paga el mínimo con su tarjeta, le cobran 60% de interés anual. ¿Qué le queda al que va a la financiera de la esquina y del barrio? ¿O qué le queda al que va al prestamista? ¿O simplemente que el que vende droga termina dando crédito en el barrio y termina tomando cada uno a tasas altísimas? Estamos ante una situación donde no solo hay un tema de pobreza, de pérdida de empleo, sino de sobreendeudamiento, un montón de gente tomando crédito a lo que sale, como sale, a tasas altísimas. Hay que hacer una reforma tributaria, pero yo diría, ya tenemos que hacer una reforma en serio en lo que tiene que ver con el sistema financiero y el acceso a crédito de los distintos sectores en Argentina. Ahora, analizando el perfil del nuevo gobierno, sobre todo del presidente y de su gabinete, que están, digamos, integrados básicamente por empresarios, por CEOs de grandes firmas, este tipo de política no parece muy viable, salvo que, digamos, haya un timonazo, un cambio drástico, digamos, en el manejo del gobierno, ¿no? No, en realidad el gobierno va para otro lado, diría yo. El gobierno trabaja con la idea de que después del ajuste vienen inversiones y las inversiones derraman sobre el empleo. El gobierno trabaja no con la idea del mercado interno, sino con la idea de que las inversiones van a traccionar y van a generar empleo. La verdad que es una idea equivocada, porque en Argentina lo que produce actividad económica no genera trabajo. Se pueden generar y conseguir inversiones para soja, para minería, para el sector financiero. Eso puede hacer crecer el Producto Bruto Interno, puede hacer mover algunas actividades económicas, pero vamos a seguir teniendo 32% de pobreza y 9% de desocupación si no movemos la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. El gobierno confía mucho en el mercado y confía mucho en el derrame, y en realidad en la Argentina, si el Estado no orienta determinadas cadenas productivas y si no ponemos mucho el acento en el consumo interno, en nuestro mercado interno, difícilmente se vaya a revertir la situación. Yo diría, a mi modo de ver, que el gobierno está mal orientado y que debería cambiar sus políticas. Una última consulta tiene que ver con las inequidades territoriales. Nosotros vivimos en el norte de la Argentina, la zona más castigada históricamente, incluso diría desde la época de la Organización Nacional ha ido perdiendo terreno respecto de otras regiones, e incluso los últimos índices de pobreza difundidos por el INDEC dan como la región más pobre al NEA y como la región más pobre que le sigue al NOA. ¿Cómo implementar una estrategia para revertir esa inequidad territorial en materia de riqueza? Está claro que el norte grande, es el noroeste y el noreste, son las regiones, tal cual usted dice, más castigadas, son las que tienen más complicado, las que tienen más problemas de vivienda, de trabajo y más pobreza estructural. Esto que yo antes decía, que alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Hay que armar un fondo compensador, hay que transferir recursos. Creo que el gobierno conceptualmente ha planteado una idea interesante con el Plan Belgrano, pero hay que transformarlo en hechos, y transformarlo en hechos es en obras, es en sistema de crédito, es transferir un fondo y tomar como parte de la compensación para equilibrar la Argentina un fondo especial de acompañamiento al noroeste y al noreste.
ya no como grandes títulos, sino como dinero concreto. Si no hay transferencia de recursos, no va a cambiar la situación de los que sin duda están más castigados, que son los que viven en el norte de nuestro país. Lo que pasa es que, digamos, cuando se anuncia lo del Plan Belgrano, en realidad lo que estamos advirtiendo aquí en el norte es que son menos enunciados, casi un dibujo generado en algún momento de la campaña electoral para, digamos, reunir votos del norte argentino, pero que hasta el momento no se ha traducido prácticamente en obras. Ustedes que viven, digamos, en otra realidad, ¿están percibiendo esto también? No, yo percibo lo mismo con el Plan Belgrano y con muchos de los anuncios de obra pública que se han visto en distintos lugares. Me parece que hasta acá no ha sucedido. En el caso del Plan Belgrano está muy claro. Yo viajo permanentemente al norte del país, a distintas provincias, y todo el mundo plantea lo mismo que están planteando ustedes, que hubo anuncios, que hubo algún llamado de licitación, que hubo algún título, pero que en concreto no hay una zanja hecha, ni una obra poniendo en marcha, ni gente trabajando. Diría que en el resto del país también es de la misma manera, de modo tal que hace falta acá pasar de los títulos a las acciones. Creo que hoy la situación es compleja, la gente que la pasa mal quiere que al gobierno le vaya bien, pero no es que quiere que a Macri le vaya bien, sino que quiere que la cosa levante, poder trabajar, poder andar bien con su familia. El gobierno se mantiene más por expectativas que por resultados hoy, pero lo que tiene que tener son resultados, y eso en concreto es poner en marcha anuncios que hasta acá no se han concretado en gente trabajando o desarrollando obras, diría en ningún lugar del país de manera importante. Muy bien, licenciado, le agradecemos su participación aquí en Sesión Abierta, el programa de político de la televisión pública de Catamarca. Ha sido un gusto dialogar con usted y no va a faltar oportunidad para que lo convoquemos más adelante para seguir analizando estos temas que tanta importancia tienen para nosotros. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran y un gran gusto. Bien, ahí estaba Daniel Arroyo, experto en temas de pobreza, reiteramos, ha sido viceministro de Desarrollo Social en el gobierno de Néstor Kirchner, después ha participado como ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, en el primer gobierno de Daniel Scioli, y actualmente integra los cuadros técnicos del masismo, una visión bastante acabada y fundamentada del tema de la pobreza en todo el país y particularmente en el último tramo de la entrevista en el norte argentino. Vamos a una pausa y ya volvemos con el último bloque de Sesión Abierta.